Dios te bendiga. Quiero compartir contigo una porción de la palabra que la encontramos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 9. Y es que a partir del versículo 1 se narra una sanidad que Jesús hizo en un hombre que había nacido ciego. Dice que pasando Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntan: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y él les dice: no es que éste pecó, ni sus padres, mas para que las obras de Dios se manifestasen en él. Así es de que cualquier problema, cualquier dificultad que puedas estar pasando, si confías en Dios, será para la gloria de Él, y Él enviará respuesta. Dice también en Romanos 8:28, mas a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así es que aunque sean negativas las cosas, las situaciones, aunque sean difíciles o desagradables, si confiamos en Dios, Él lo cambiará, porque Él es el único que puede hacer lo imposible. Y en este hombre hizo un milagro que humanamente era imposible, porque narra este capítulo que Jesús hizo lodo con su saliva y le puso en los ojos a este hombre y lo envió a lavarse al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Y este hombre fue y se lavó y regresó con su milagro, regresó viendo. Y hasta ese punto le faltaba un milagro más a este hombre. Pero dice esta palabra que la gente decía que no es este el que se sentaba y mendigaba. Y otros decían: a él se parece. Pero él decía: yo soy. Y es que cuando Jesús llega a nuestra vida, Él hace cambios que los demás notan. Y los demás pueden decir que no era esta, que no era este el que hacía esto, el que hacía aquello. Y ven el cambio que Dios ha hecho en nuestra vida, porque Él es poderoso, porque Él es el hacedor de lo imposible. Así es de que este milagro también despierta confusión y despierta envidia en los fariseos, y lo mandan a llamar y lo interrogan porque ellos no creían que él había nacido siendo ciego. Incluso mandan a llamar a sus padres para que les confirmen si era verdad. Y al final dice que el hombre les dice a ellos, en el versículo 32, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Vemos que aquí hace el Señor el segundo y más grande milagro en este hombre, que es abrirle sus ojos espirituales. Y él pudo contemplar al Salvador de su alma y le pudo adorar. Y esta palabra nos confirma también una vez más que Jesús es Dios, porque solo Dios es digno de adoración. Pues Él no le reprendió porque le adoró, sino que Él le permitió que le adorara. Y nosotros en otros pasajes de la Biblia encontramos que cuando ángeles llevaron mensaje a algunos hombres, y estos hombres que recibieron el mensaje trataron de adorar al ángel, el ángel les dijo: no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. Es decir, que el único digno de adoración es Dios. Y así como el Señor hizo este milagro de sanidad espiritual en la vida de este hombre, también quiere hacer el milagro de abrirnos los ojos espirituales a nosotros, porque hay muchas causas de ceguera espiritual, y es la palabra de Dios la que nos enseña cuáles son esas causas de ceguera espiritual.
y una de ellas es la inmoralidad sexual, la idolatría. Son causas de ceguera. Nosotros tenemos en la Biblia el ejemplo de Israel, para bien o para mal, porque vemos que el pueblo de Israel se apartó de Dios. Poco a poco se fue alejando hasta el punto de llegar a un momento de confusión en que ellos no sabían quién era el Dios verdadero. Y ellos adoraban a Dios y también adoraban a los ídolos. Y llegó un momento en que se levantó un profeta, un siervo de Dios, Elías, y él confrontó al pueblo y le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Dios quiere que nosotros nos definamos, que lo sigamos solo a él, que no estemos a medias, porque a Dios no le agrada que nosotros lo sigamos a medias, sino que lo sigamos de todo corazón, entregados completamente a Él. Y Él es el único Dios verdadero. Él es el único dador de la vida. Él es quien ha preparado un reino para todos los que le creamos. Y volviendo a lo de las causas de la ceguera espiritual, también el amar más la gloria de este mundo es causa de ceguera espiritual, porque vemos en este mismo capítulo 9 que los fariseos expulsaron al ciego, al que había sido ciego, lo expulsaron del templo. Es decir, que ya no le concedían derecho a entrar al templo, porque lo consideraban un pecador, es decir, alguien que ya no tenía oportunidad de arrepentimiento. Y podrá causar tristeza el menosprecio de otra persona en nuestra vida, pero lo más importante es que nosotros tengamos la aprobación de Dios, que tengamos la consolación del Señor, y este hombre recibió consolación de Cristo. Así es de que el amar más la gloria de este mundo puede ser causa de ceguera, porque estos hombres fariseos amaban más el puesto que ellos tenían en el templo, amaban más el ser adulados por la gente, el ser admirados, pero estaban apartados de la justicia y no creían en Jesús. Lejos de creer en Jesús, les despertaba en ellos envidia lo que Jesús hacía. Entonces esto nos enseña de que el amor a lo material, que el amor al mundo nos vuelve ciegos espirituales y no nos permite ver la gloria de Dios. Así es de que el Señor quiere que nosotros seamos humildes, y que así como el Señor hizo el milagro en este ciego, poniéndole lodo con saliva en sus ojos, podría ser que la palabra de Dios llegue a tu vida a través de un hombre, a través de una mujer, imperfectos, pero con la presencia de Dios en sus vidas. Y eso es lo valioso, la unción de Dios, el poder de Dios, porque eso es lo que hará el cambio en tu vida. Y el Señor lo que quiere es que nosotros seamos obedientes, que pongamos atención a su palabra, porque si la incredulidad es sinónimo de ceguera, quiere decir que la fe es sinónimo de vista espiritual. Así es de que, mi amado amigo, te invito a que creas en el Señor, a que escuches palabra de Dios, porque también dice en Romanos que por el oír viene la fe, y el oír palabra de Dios. Dios quiere nuestra santificación. Él es santo y por lo tanto Él quiere que nos apartemos de toda inmundicia, que nos apartemos de todo pecado y busquemos la santidad. Y la santidad la podemos lograr primeramente recibiendo a Jesucristo como el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Confiesa a Cristo como el Señor de tu vida. Confiesa tus pecados delante de Él y adóralo solo a Él. Solo Él es digno de adoración, y Él es el único que puede darnos sanidad espiritual y sanidad física también. Que Dios te bendiga.